En Diario de Todos vamos a revisar la historia de Treblinka. Treblinka, que fue uno de los 3 campos de la Operación Reinhardt. Los otros 2 fueron Belzec y Sobibor. Este campo de exterminio construido por los nazis formó parte del llamado Holocausto, mal nombrado porque la palabra correcta podría ser Shoah, que es un verdadero exterminio. El aniquilamiento sistemático de judíos y otros grupos estuvo a cargo de personas que manejaban o controlaban el campo, incluso hasta judíos. Este campo estuvo funcionando desde julio de 1942 hasta octubre de 1943 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Algunas estimaciones dicen que 850.000 personas fueron asesinadas en ese lugar. Dentro de Treblinka había una división entre Treblinka 1 y Treblinka 2, construido respectivamente en 1941 y 1942 cerca de la aldea polaca de Treblinka al noroeste de Polonia. Treblinka estuvo listo el 24 de julio de 1942 cuando comenzó la deportación de judíos. De acuerdo al informe de la SS Brigadeführer Jürgen Stroop, un total de aproximadamente 310.000 judíos fueron transportados en trenes de carga desde el gueto de Varsovia a Treblinka durante el periodo comprendido entre el 22 de junio de 1942 y el 3 de octubre del mismo año. La cuadrilla azul era responsable de descargar el tren, cargar el equipaje y limpiar los vagones. La cuadrilla azul tenía también la tarea de vestir a los pasajeros y llevar allí sus ropas. Los Goldjuden, judíos de oro, se encargaban de administrar el dinero, oro, acciones y joyería. Efectuaban una búsqueda minuciosa en los prisioneros antes de enviarlos a las cámaras de gas. La dentista abría las bocas de los muertos y sacaba el oro de los dientes. Uno de los oficiales de la SS más crueles y responsables de crímenes contra la humanidad fue Karl Franz, el SS. Después, en 1943, hubo una revuelta en Sobibor y se decidió cerrar los campos de exterminio de la Operación Reinhardt. El comandante de la operación, Odilo Globovnik, escribió a Heinrich Himmler, el 19 de octubre de 1943, que decía un mensaje como este: he completado la acción Reinhardt y cerrado todos los campos. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó esta, ya en 1965, después de un informe del Dr. Helmut Kraussnick, director del Instituto para la Historia Contemporánea en Múnich, la Corte de Casación de Düsseldorf concluyó que el número de personas asesinadas en Treblinka ascendía al menos a 700.000. En 1969, la misma Corte, después de tener nueva evidencia revelada en un informe por el experto Dr. Scheffler, elevó el número a 900.000. De acuerdo con las guardias alemanas y ucranianos que estaban estacionados en Treblinka, se cree que el número de víctimas estuvo entre 1 millón y 1.400.000 personas. Entre aquellas que perecieron estuvo Lydia Zamenhof, hija del iniciador del Esperanto, L.L. Zamenhof. Debido a la complejidad que resulta tener una cifra del número real de personas, pues muchos testigos fueron asesinados posteriormente durante la guerra, que terminaría 2 años después de que los campos habían sido cerrados el 8 de mayo de 1945, muchos registros se perdieron o fueron destruidos, especialmente los concernientes a los transportes ferroviarios, los cuales fueron duramente bombardeados por la aviación aliada. Menos de 100 sobrevivientes de Treblinka fueron entonces encontrados al terminar la guerra. Y por esto también hay cierta negación de algunos para negar lo que fue el Holocausto, debido al bajo número de personas que fueron encontradas después, cuando estuvo por finalizar la guerra y cuando fueron tomados los campos. Obviamente, fueron encontradas pocas personas porque la mayoría fueron asesinadas en campos de concentración. En Israel, John Dem Manjur fue sentenciado a muerte el 25 de abril de 1988 por los crímenes de guerra cometidos en el campo. Fue acusado de ser un guardia notorio conocido como Iván el Terrible. Por los sobrevivientes y absuelto en 1993. En la actualidad, Treblinka es monumento nacional de Polonia.